Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Erev Shabbat Kodesh, Perashat Vayetze. Nos sumamos a un extenso viaje, una ruta conocida, pero un destino desconocido, en el cual Jacob vino todavía no es nuestro padre, pero en esta Perashat se va a transformar en nuestro padre. De pronto tiene que partir asistido por dos realidades. Una habla de la posibilidad de escapar para poder sobrevivir y la otra, la posibilidad de escapar para poder vivir. Y sobrevivir es de Esav y vivir es para crear eventualmente lo que se habrá de denominar la casa del pueblo judío. Los, eh, los caminos de Jacob a veces se transforman en inciertos, más allá de las certezas que conllevan la bendición de su padre Isaac, Veiten leja et birkat Abraham, abija, y que te conceda a ti la bendición de Abraham, tu padre. Esa es la verdadera bendición, no solo lo material y lo espiritual o lo espiritual y lo material, sino fundamentalmente la bendición de Abraham vino, que quiere decir que a tu descendencia daré esta tierra. Y esa bendición de Abraham vino, eventualmente, que tiene que ver fundamentalmente con la consecución de todo un destino que tiene que ver con la tarea enorme espiritual de Abraham. Nuestro Malvin, que este año estamos estudiando, con no poco esfuerzo, no es fácil traducirlo al Malvin, sigo diciendo lo mismo. Así que si nos encontramos con alguna dificultad, trataré de explicarlas, pero en la medida de lo posible hemos tratado de albergar la primera parte de Perashat Vayetze, que tiene que ver con la salida de Jacob y que tiene que ver con el sueño de Jacob y que tiene que ver con la promesa de Hashem. Por supuesto que no vamos a estudiar cada cosa por detallado, pero vamos a ver la, los insights, los puntos esenciales que el Malvim nos trae para la reflexión, que son puntos realmente muy interesantes, como para poder cada uno de nosotros evaluar cada una de sus posiciones y de sus enseñanzas. Vamos a compartir entonces con ustedes el Malvin. Ya aquí en el aula, por cierto, están compartiendo el texto en forma oficial. Un momentito, que necesito salir de aquí. Esto es, gracias. Y bueno, darles la bienvenida a quienes van llegando también a nuestro Bet Midrash, Brujim Abaim, Brujot Abaot, también hombres y mujeres. Y a todos ustedes que están más cerca o más lejos, eventualmente. Muy bien. Entonces, el Malvin siempre nos acostumbra a comenzar su explicación con preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas del Malvin? La primera pregunta es obvia. Empieza la perashá diciendo, Vayetze Yaakov, mi Beer Shaba, Vayele Harana. El Malvin dice, ¿por qué dice por segunda vez que Jacob salió de Beer Sheba y ya había dicho que fue a Padán Aram? Al finalizar la perashá de Toledot, dijo que después que su padre le diese la bendición y le dijo que fuera a lo de su parentela a buscar una familia para construir, una mujer para casarse, ya el final de Perashat Toledot terminó diciendo y que Jacob se dirigió a Padán Aram, que es donde estaba Labán. Padán Aram es la localidad de donde estaba Labán. ¿Para qué empieza la Perashá diciendo por segunda vez y salió Jacob de Beersheba y se fue a Harana? Ya lo sabíamos eso. Aparentemente es una reiteración que no vale la pena, lo estaría diciendo. La segunda pregunta es, ¿y por qué nos relata sobre el alojamiento y el haber tomado de las piedras del lugar? Dice, ¿y para qué me dice sobre el lugar donde pernoctó? El alojamiento es donde durmió.
¿Y por qué tomó de las piedras del lugar? Y pregunta, por supuesto, "Ma itaka banata mar'ea zot she'en la perush". ¿Y cuál era la intención de esa revelación de Dios que no tiene aparentemente significado? O sea, son afortunadamente muchas preguntas. Espero que puedan ver bien todos los que están participando el texto, y si me dicen si no, lo amplío un poco más la letra. En principio, si se ve bien, lo dejo allí. O sea, tenemos varias preguntas. Primero, ¿por qué se repite? Segundo, si ya se había dicho al final de la pelea pasada, ¿qué nos importa tanto sobre el lugar donde durmió y qué tan importante es que haya tomado de las piedras del lugar? Y por otro lado, la pregunta tal vez más fuerte es, ¿cuál era la intención de esta revelación de Dios a Jacob que no tiene aparentemente significado? Bueno, empezó la perashá entonces nuestro diciendo, Vayetze Jacob, y salió Jacob. El Maldín dice algo sumamente interesante y sugestivo que vale la pena entender. Aquí está la profecía de los patriarcas, así como la profecía de todos los profetas, menos de Moisés. O sea que el Malvin ya nos lleva eventualmente a una distinción. La distinción es la profecía de los patriarcas, todos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob fueron profetas, la profecía de todos los profetas, pero con excepción ¿de quién? De Moshe Rabbeinu. Ahora bien, todas las profecías, menos la de Moshe Rabbeinu, todas ellas se vivían dentro de una perspectiva denominada Aspaklaria Sheina Meira. Aspaklaria, voy a explicar la palabra aspaklaria. La palabra aspaklaria vendría a ser como una visión, una figura. Si tomo la palabra estrictamente de su origen, que no es hebreo, sino que es del latín, aspaklaria viene de la palabra espéculo. Espéculo es espejo. El espejo que me permite a mí verme reflejado. Muy bien, la profecía es que el hombre se ve reflejado en la palabra del Creador. A veces ve imágenes y a veces no las ve, ¿verdad? O sea, vamos a ver como Jeremías, por ejemplo, cuando Dios se le presenta, estudiamos en la época de las profecías de Puranut, de desgracia sobre Israel, en las 3 semanas, Mata Roe Irmiau. ¿Qué estás viendo? Y él le contestó, estoy viendo una vara de almendro. Y le dijo, estás viendo muy bien. La espaclaría esa Inameira, ¿no? Para poder recibir la palabra de Dios necesita tener alguna imagen. Entonces, todas las profecías fueron, menos las de Moisés, Aspaclaria Sheina Meira. Puse aquí en el español para poder entender una suerte de visión no iluminada o clara. Quiere decir, para entender lo que es Aspaclaria Meira y Aspaclaria Sheina Meira, Moshe Rabenu tuvo Aspaclaria Meira. Es decir, como lo explican los sabios, Moshe Rabenu miraba, podía contemplar a la divinidad, la idea de la divinidad, como una persona se para en el mediodía y observa el sol. ¿Probaron de mirar el sol alguna vez en forma detenida? ¿10 minutos, 1 hora? ¿Cuánto se puede mirar el sol? Segundos. Muy bien, esa es la visión de Moshe. Aspaclaria Sheina Meira, la que no es preclara, iluminada, es la de nuestra. ¿Cómo hace el profeta? Tiende un lienzo, una tela de color blanco, lo ponemos delante de nuestros ojos y podemos mirar el sol perfectamente bien, porque hay algo que se interpone entre esa luz profundísima, fuertísima del sol y yo, y que es esa tela. ¿Entienden? Entonces, por eso es una aspartaria que no es meira, que no es clara. O sea, yo veo, pero lo veo a través de algo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces acá el Malvin ya me está diciendo que todas las profecías de los patriarcas
y de todos los profetas, con excepción de Moisés, fue una aspaklaria she'eina meira. Y nos dice el Malvin, y hubo en la profecía de los profetas, y esto es muy importante, varios grados, según el mérito del profeta y su preparación. Tenemos el mérito del profeta y la preparación del profeta. O sea que tenemos dos aspectos fundamentales en la vida de la profecía, que hay varios grados, no hay un solo grado. Y nos dijo aquí que esta visión de Jacob, que Jacob vio en su sueño, fue una aspaklaria she'eina meira, una visión que no iluminaba y era de bajo grado, ya sea por la preparación del profeta, y esto se debe a cuatro sentidos, a cuatro motivos. Y miren qué interesante. Acá vemos el primer motivo, porque para la profecía sea completa, para que la profecía sea completa, es necesario que esté en un lugar santo. O sea, que el lugar también sea consagrado. Acuérdense lo que le dijo Hashem a Moshe. El lugar seguía siendo una montaña, una colina o lo que fuera. Era donde permanentemente pastoreaba con las ovejas. Y sin embargo, la vez que llegó a ese lugar, cuando vio la zarza ardiente, ¿qué le dijo Dios? Que se quite los calzados, ¿por qué? La tierra que estás parado es tierra de qué? De santidad. Por lo tanto, ese lugar santo ya es un lugar que permite que haya alguna profecía en camino. Ya que fue dicho que todos los profetas no profetizaron excepto en la tierra de Israel, y esta profecía fue en el momento en que Jacob salió de Beersheba y fue a Harán. Incluso, aunque todavía no estaba fuera de la tierra, ya había hecho el movimiento de movilizarse, o sea, ya había hecho una movilización, ya pensaba irse de Israel al exterior y esto eclipsa el resplandor de la profecía. El resplandor es la iluminación de la profecía. Ustedes dicen, pero no había salido todavía, estaba en la tierra de Israel, todo perfecto. Pero el hecho de que uno ya se proponía irse, ya es como que, si bien el cuerpo no se fue, mentalmente se fue. Y entonces cuando tú te propones en un viaje a veces y estás esperando el viaje, no es que cuando tú te subiste al avión y el avión salió de Israel, estás viajando. Ya estás viajando hace un mes antes tal vez. Te estás preparando para un viaje y entonces ese es todo el proyecto. Bien, entonces nos dice la Torá, acá me doy cuenta que no lo puse, se encontró con el lugar. O sea que de repente hay algo novedoso. No es que Jacob iba a ese lugar, sino que se encontró con ese lugar. Y aquí viene, habíamos dicho que cuatro sentidos, ¿verdad? Cuatro motivos. El A era porque la profecía se tiene que dar en un lugar que sea santo. Y ahora B es de las condiciones de la profecía, es que el profeta debería ser sabio, valiente y rico. Jajam, Gibor, Beashir. Esa es la condición para que el profeta sea profeta, como dicen los Jajamim. Mientras que es necesario que el profeta sea valiente en su corazón entre los valientes. Y aquí que Jacob se encontró repentinamente con el lugar y pernoctó allí porque se puso el sol. O sea que el sol llegó a su ocaso repentinamente. No es que iba a ponerse el sol. El sol se puso repentinamente, ya que tenía miedo de trasladarse en la noche para poder llegar a una ciudad habitada y no había en él espíritu de valor y fortaleza. O sea que valiente Jacob no era. ¿Por qué? No podía ser profeta porque no era valiente. ¿Por qué no era valiente? Porque no siguió caminando de noche. Acuérdense que cuando va a volver Jacob la semana que viene, después de 20 años de estar con Esaú, con Labán, va a pasar un vado entre la montaña y el río de noche. ¿A quién se le ocurre? Y poner en riesgo a toda la familia. Eso demuestra que era muy valiente. Y ahí se le apareció el emisario de Esaú y peleó con él toda la noche. Eso es la semana que viene. Pero acá todavía Jacob decidió pernoctar en el lugar. Se le puso el sol, se quedó en ese lugar. Ese es el segundo motivo.
sabio, valiente y rico. Vimos que la valentía no era patrimonio de Jacob todavía, la riqueza. Contra la virtud de la riqueza, nos dice, tomó de las piedras del lugar y las colocó sobre su cabezal, como su cabezal. Y no tenía ni siquiera una cobija ni una almohada donde acostarse, porque salió de la casa de su padre con su callado, sin nada más, o según afirmaron nuestros sabios de memoria, Elifaz, su sobrino, que era el hijo mayor de Esaú, lo persiguió y tomó todo lo que tenía Jacob. Por lo tanto, no era valiente y tampoco era rico. Entonces, si no era valiente ni rico, ya dice el Malvim, la condición de la profecía no puede reposar en él. O sea, todo está analizado desde la perspectiva de los hechos, ¿no? B, ¿qué nos falta? Valiente, rico, sabio. Tal vez para demostrarnos que ante el atributo de la sabiduría, por la cual debería prepararse con un gran sentido analítico y racional, nos dice la Torá, se acostó en aquel lugar y no se preparó para esa profecía a través del estudio de la Torá. Un hombre que era tan sabio y que se dedicaba tanto al estudio de la Torá, llegó a ese lugar y ¿qué pasó? Si se hubiera preparado para la profecía hubiera recaído sobre él. Pero ¿qué hizo? Como tenía tanto temor y venía escapándose de Isab, entonces se dedicó a dormir y puso las piedras en su alrededor. ¿Para qué? Para que estar protegido. Entonces, no es valiente, no es rico y la sabiduría no la aplicó. Entonces son los cuatro sentidos por los cuales aparentemente no funcionaba lo de la profecía en él. Por eso la profecía de Jacob es una profecía todavía leve, no es una profecía fuerte. Nos dice el versículo siguiente, vaya Jalom, aquí soñó, ¿no es cierto? ¿Y qué soñó eventualmente? Soñó con que había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su cabezal llegaba hasta los cielos y los ángeles subían y bajaban. Y soñó. Nos dice el Malvim, ahora nos relatará cuatro deficiencias que había en la profecía misma. Presten atención. Como pensó el Rambam, lo cita Maimónides en su libro, y se refiere a la gran obra legal de Maimónides, todo lo que está en paréntesis lo puse yo, llamada Mishneh Torah, en donde lo dice Rambam en el Hot de Ot, y lo dice también en su obra filosófica, el Moreh Nebuchim, la guía de los descarriados, en las diferencias entre la profecía de Moisés, dijimos que había cuatro diferencias, entre las diferencias entre la profecía de Moisés y la profecía de otros profetas. Ustedes deben recordar siempre lo que habla Israel, que Moshe od Naví. No se levantó en Israel otro profeta como Moshe. Ayer Yedao Hashem, Panim el Panim, que Hashem los tuvo a Moisés cara a cara. Por lo tanto, dice el Rambam, tanto en el Hot de Od como en Moreh Nebuchim, hay cuatro diferencias entre los profetas, la profecía de Moisés y los demás. La diferencia número uno es que la profecía incompleta estará en un sueño. O sea, la profecía cuando no es completa aparece en donde? En un sueño nocturno. Cuando se le apareció Dios a Abraham, el pacto entre las partes, el Brit Ben Abetarim, sueño. Por eso dice que de repente un gran sopor y un sueño profundo le llegó a Abraham y ahí Dios le hizo ver todo el futuro de sus hijos que todavía no tenían. Entonces es importante, dice el Malvim, que la profecía la llama incompleta, ¿no? La llama incompleta, Anebuá Bilti Shlema, sí, la Anebuá que no es completa. Estaba en un sueño, por ejemplo, y cita un hermosísimo versículo de Job, todo lo que está puesto lo puse yo, porque el Malvim pone dos palabras y se va. Ya sabe qué está diciendo y la gente que leía su comentario ya sabía de memoria todo esto. Pero el versículo es de Job, en donde dice este versículo del capítulo 4, versículo 13, Bisaipim mehezionot laila, en medio de los pensamientos de las visiones nocturnas. Termina el versículo cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Y sobre hecho fue dicho, sobre esa base fue dicho, vaya jalón, y soñó. O sea que soñó
¿En medio de qué? De esos sueños nocturnos. O sea que no es una profecía consciente. Cuando estamos hablando de un sueño, estamos hablando de actividad onírica, que es lo que nos pasa a todos en la noche cuando soñamos. Y entonces, eso es lo que tuvo él, un sueño, y así lo cita del libro de Hiob. Segundo, nos dice el Malvin, que la profecía incompleta, que no es Shlema, contendrá, y esto también es fenómeno, parábolas y enigmas. Parábolas son ejemplos, enigmas son cosas ocultas que no entiendo. Y cualquier parábola que sea incomprensible, cuando no entiende qué es lo que hay, el profeta no entiende qué es lo que está viendo, es señal del fracaso de la profecía. No es el fracaso, pero es en última instancia que no entendió y por lo tanto la profecía no aplicó. Y nos cita otra vez el versículo anterior de ello, que es hermosísimo el versículo, y dice, Be'elai davar yegunav, batikach ozni shemetz menhu. Mira lo que dice este versículo, hermosísimo cómo se basa el Malvin en un libro como qué, como Job. Podría haber utilizado todos los libros de los profetas, y sin embargo utilizó el libro de Job, que es menos conocido para nosotros, pero que tiene fuentes profundísimas para entender. ¿Qué dice el versículo? Be'elai davar yegunab. Y aquí que una palabra me ha llegado secretamente. Yegunab batikach ni shemetz minhu. Y dice, y mi oído captó de ella un murmullo. ¿Qué quiere decir este versículo? Que donde se apoya el Malvin, que todo lo que le llega, ¿cómo le llega? Secretamente. Un murmullo. ¿Cuánto puedo entender de esto? ¿Cuánto puedo saber de esto? Y todo eso está hablando de qué? De la calidad de la profecía. No está hablando mal de Jacob, no está hablando mal de los profetas, está hablando de la diferencia que hay entre la profecía común y la profecía excelsa de Moshe Rabén. Y por ello dice en la Perashá, y aquí una escalera apoyada firmemente en tierra y su cabezal alcanzaba los cielos. Esto mismo es una parábola y un enigma, que aún no se ha conocido su solución correcta. O sea, todo el mundo ha opinado, tenemos tantas explicaciones sobre la escalera de Jacob como comentaristas hubo, y si hubo 2.350 comentaristas, y un ejemplo, hay 2.350 explicaciones. Y entonces el Malvin dice, bueno, como está la escalera y los ángeles que suben y que bajan, y está apoyada en la tierra y el cabezal en el cielo, y aquí todo eso, dice, todo eso es una parábola, es un ejemplo, un enigma, que no sabemos cómo resolverlo. Entonces la profecía se torna, en este caso, ¿qué más? También la profecía difícil de entender. Tercero, dijimos cuatro diferencias. La tercera diferencia, que la profecía en la Aspaclaria Sheiná Meirá, ya acordamos que esa Aspaclaria es cuando miro el sol con una tela, ¿sí? O sea que puedo mirar el sol, pero no lo veo. Estoy viendo la luz nada más. O sea, una iluminación o una visión que no iluminaba, ha de venir por medio de un ángel. Y sobre ellos se ha dicho, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban. Y estos son los ángeles a través de los cuales les llegó la profecía. ¿No le llegó directamente de quién? Del Creador. La profecía llega a través de quién? De los ángeles. Y la cuarta diferencia, este es el Malvin para que vean la metodología de explicación, ¿no? Muy interesante. Que la profecía en la Aspaclaria Sheminah Meirá, una visión, perdón, sigue, que la profecía 4 incompleta, Bilti Shlema, como la llama él, que no es completa, será interferida por el poder de la imaginación. Wow. Y entonces se verán imágenes e imaginaciones. Como está escrito, otra vez, el mismo capítulo de Job, 3 versículos más adelante. Dice, Ya'amod velo akir mar'eu. Ya'amod velo akir mar'eu. Quiere decir, estaba ahí, pero no discerní su apariencia. No entiendo lo que veo. Ante mis ojos había una imagen. ¿Entienden todo lo que es esto? Es fantástico. Y acá ustedes tienen eventualmente todo lo que es el criterio realmente fantástico del Malvin. Por lo tanto, aquí te demostró cuatro aspectos
en los cuales la profecía de Jacob ni siquiera tiene una semejanza con la profecía de quién, de Moshe Rabbeinu. ¿De acuerdo? Bien, el versículo 13, cuando sueña, entonces dice, Veine Hashem nitzav alav. El versículo 13, después de que vio la escalera que estaba posada en la tierra, que subía de su cabeza al cielo, que los ángeles subían y bajaban, el versículo siguiente, si ustedes siguen la perashá en forma lineal, dice, Veine Hashem nitzav alav. Y aquí que Dios estaba sobre él. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta lectura de el Malvim? Que le parecía en su imaginación, acuérdense que hay mucha imaginación en estas profecías, que Hashem se levantaría en aquel lugar, se levantaría, se elevaría, así como lo expresó el profeta Yeshaya en su capítulo 6, cuando habla de la consagración de Isaí. En ese capítulo, Yeshayahu dice, ay de mí, oili, kinidmeiti, porque estoy perdido por mi imaginación, ya que mis ojos vieron al rey Hashem de los ejércitos. O sea que Yeshayahu está viendo una visión de lo que es el Bet HaMikdash. Él vivió antes de la destrucción del primer templo y está ahora en el Bet HaMikdash en un día habitual, cuando los Kohanim están sirviendo, haciendo los korbanot y sale el humo, etcétera. Y él está viendo el Mizbeach, y está viendo a los Kohanim haciendo todo, pero detrás del Mizbeach, detrás del altar, hay un gran parojet, esa gran cortina donde se entra al Eijal, al palacio. En ese palacio donde hay adelante un pequeño altar de oro que era para el incienso, la mesa del pan de oro y el candelabro de oro. No lo describe. Y después hay otro parojet, y ahí es donde Ishayahu dice, y yo vi a Dios sentado en su trono. El trono de Dios está en lontananza en el cielo. ¿Qué es lo que ve Ishayahu? Shulav Meleim Etaejal. Pero sus partes inferiores de su ropa real están llenando el espacio del santuario. Está imaginando, no está viendo nada, está imaginando. Y dice, Shisha Serafim Bimalo, hay 6 ángeles por encima de él. Y allí decimos, Becaraz el Zebe Amar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. La Kedushá nuestra está tomada de Yeshaya. Eso es lo que escucha de los cánticos que hacían los Leviim en el lugar. Pero él lo está transportando todo ¿a dónde? A una profecía. Todo lo que está viendo él ahora es su imaginación. Y en un momento, cuando escucha la palabra de Dios, o va a escuchar la palabra de Dios, dice, hoy de mí, ay de mí, porque estoy perdido, ya que mis ojos vieron al rey Hashem de los ejércitos. Él no vio nada. Lo que vio fue ¿quién? Su imaginación. De esa manera ve el profeta. Y aquí está escrito, más adelante, ¿no? Más antes, en Shemot, y me aparecía Abraham, Isaac y Jacob con el nombre de Shaddai, empero mi nombre Hashem, las 4 letras, Yod Kei Vav Kei, no le fue dado a conocer. O sea que acá tenemos al profeta que dice que lo vio a Dios, que no lo puede haber visto, y por otro lado, Dios que le dice a Moisés que se le había aparecido a Moisés con su nombre de misericordia, de bondad, pero a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el único nombre que se le apareció a ellos fue con el nombre de quién? De Shaddai. El nombre de Shaddai es el nombre que Dios que viene a poner límites, que es el Dios Shamar Laolam Dai, que le dijo al mundo basta. Y este obviamente es un Dios no compasivo, sino que es un Dios riguroso. De aquí, dice el Malvim, podremos deducir que para la Aspaclaria Meira, aquella revelación iluminada, aquella como la de Moisés al mediodía, para que lo recuerden, está escrito, lo nodati laem, conocer,
no fue dado a conocer el verbo conocer, la da'a, mientras que para la que no es iluminada, está escrito el verbo ver, lirot. Esto significa que para quien alcanza a percibir con la visión preclara, meirá, como Moisés, no verá nada sujeto a su imaginación y por lo tanto no verá ninguna imagen ni aspecto, así como Jacob, que imaginó que Hashem se elevaba en ese lugar y se paraba sobre él. Y es por ello que habla del verbo reía, del verbo observar y ver. Esto es lo que pasó con Jacob. Vayar y vio. Y sobre ello fue dicho, y me aparecía Abraham. Más con mi nombre Yud Kei Vav Kei, como se les dije, que es la visión iluminada y preclara, en el cual no se puede observar ninguna cosa, solo alcanzar el aspecto del conocimiento, Yedia. Pero a los patriarcas no les fue dado a conocer. O sea que ellos pudieron ver, pero no conocer. Y por tanto, dijo Jacob, despertó Jacob de su sueño y dijo, en verdad Hashem está presente en este lugar, de Anoji, Lo y Adati. Y yo no lo sabía. No es que no lo conocía, no lo sabía. No conoce, no sabe este concepto todavía. Quiere decir que después que imaginó que había un Dios en ese lugar, es decir, que Hashem se elevaba en ese lugar y estaba parado sobre él, o sea, sobre la escalera, el sulam. Por eso dice, y yo no sabía, yo no lo sabía. No había alcanzado el nivel del conocimiento que corresponde a la visión preclara, Aspaklaria Meirá, como la de Moshe, sino solo al nivel de otra percepción, la cual no es iluminada. O sea que esta es la limitación que tienen los patriarcas y los demás profetas. Todos pueden alcanzar una visión, pero no pueden alcanzar el conocimiento. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob, que por supuesto tuvieron un vínculo con Dios intensísimo, estuvieron en un nivel determinado. Moshe Rabeno va a alcanzar el otro nivel. Mientras que para todos los demás la aspaclaria, la visión no es preclara, no es iluminada, porque hay una tela que me interfiere entre mí y el sol, para el ejemplo. La de Moshe Rabenu es una visión totalmente clara e iluminada. Él mira, puede contemplar a Dios como el hombre puede mirar al cielo, al sol del mediodía. ¿Perdón? ¿Qué cosa? La profecía tiene dos niveles. Un nivel, está diciendo el Malvim, es aquel en el cual el hombre ve. Y cuando ve, interactúa su imaginación. Y por eso pasa que Isaías está viendo cosas que las ve con su imaginación. Lo que está pasando con Isaías en el momento que lo ve, lo vuelvo a repetir, es un día común y corriente en el Betamigdash, donde los Kohanim hacen sus korbanot, sube el fuego y el humo hacia arriba, los Leviim cantan sus canciones, pero todo él está imaginando como que una gran revelación de Dios. Lo vi a Dios sentado en su trono celestial. ¿Quién lo puede ver? Que el trono celestial de Dios está en el Betamigdash. Lo que pudo ver de Dios que era las partes finales de su vestido. El rey, que está vestido con su ropa, está viendo sus ropas. Eso es ver, pero no llega a conocer. Entonces, Isaías necesita prepararse para conocer a Dios. Por eso todo el objetivo de la llegada del Mashiach en tiempos futuros es Umalea Haaretz Be'a et Hashem. Y la tierra se llenará del conocimiento de Dios. Porque ver, como estudiamos en el primer Sheur de Yoshua, los milagros pueden engañarte. ¿No es cierto? O sea, no siempre el milagro es lo que debe mostrar. Bueno, el versículo 14, a Kadosh Baruj le dice, ve allá, Zarajá, y será tu descendencia. Le promete, ¿no? En cada lugar y lugar equiparó la bendición de la simiente con la bendición de la tierra.
Cada vez que Akadosh Baruj Hu habla de la bendición de la descendencia, está en paralelo con la bendición de la tierra. Siempre se habla de esta bendición y de esta otra, porque ambas son limitaciones y condiciones entre sí. Si no hay una, no hay la otra, ya que la buena plantación no logrará producir frutos sagrados, sino solo en la tierra elegida. Y tan solo después que tu simiente sea tan numerosa como el polvo de la tierra, y habrá de irrumpir y se esparcirá por toda la tierra hacia el occidente y el oriente, ya que así ocurrió en la conquista de Joshua. Acabamos de estudiar con las señoras que al principio conquistaron la zona sur entera, de este a oeste, y fue del mar Mediterráneo al oeste al Ketma, al este. Y tan solo después, el capítulo que viene, se expandieron del lado norte y se cumplió Zafón a Banecua, del norte y el sur. Y solo entonces todas las familias de la tierra serán bendecidas por tu causa, que es la bendición que fue dicha a Abraham por primera vez. Por eso en Jacob se va a cumplir definitivamente la bendición de quién, de Abraham. Y llegamos entonces al casi final. Y entonces Akadosh Baruj Hu le promete eh, a Jacob en su sueño, y he aquí que yo estaré contigo. De Ine Anoji Imach. Akadosh Baruj Hu le dice esto a Jacob y le dice, por lo tanto, no tienes nada que temer. Ya sabía que tenía temor. Ya sea que temas perder nada de lo que haga feliz al alma, porque estaré contigo tanto en el extranjero como en Israel, y no temerás ni de Esab ni de Labán, porque yo te habré de cuidar en todo lo que vayas y te restauraré a la tierra. Esto es, Ushmartija bejol asher telech, Vashivotija el Adamazu. Todo esto le promete Dios a Jacob. Yo te voy a cuidar en todo lo que vayas y te restauraré a la tierra, te haré volver. Le anunció que habría de volver a la tierra de Israel, porque lo ezofja, no te abandonaré hasta que haya hecho todo lo que he hablado a ti. Ya que todas las metas y destinos, dice el Malvin, que le di a Abraham a Isaac, todas las metas y todos los destinos que prometí a Abraham y Isaac, ¿lo hice para qué? Fueron todos por ti. Y debo cumplir con cada promesa y promesa. Y es por ello que no puedo dejarte, porque entonces las promesas se verían anuladas y esto es imposible. Así dice el Malvim. Entonces, por lo tanto, a Kadosh Baruj Hu no es que le viene a garantizar a Jacob algo, sino que le viene a explicar que él es la consecuencia directa de su padre y de su abuelo. Y por lo tanto, esa unidad triple, ese triángulo que es muy, ¿cómo se dice?, consistente, muy equilibrado, no va a ser otra cosa que se va a cumplir en él. El versículo 16 nos trae ahora de lo que dijo Jacob cuando se despertó. Alguien, la gente y ella lo quimba macomase, Bairá Bayomar. Por lo tanto, hay Dios en este lugar, y temió y dijo. ¿Qué quiso expresar con todo esto? Y lo que dice después, y llamó el nombre del lugar Betel. Y más adelante, versículo 35, capítulo 35, 15, dijo por segunda vez que llamó el nombre del lugar Betel. ¿Para qué repite tanto? O sea, alcanza con una vez. Entonces, Jacob dice, y despertó y dijo, Baikatz, Bayomar. Se despertó y dijo, he aquí, la profecía no recaerá sobre el profeta a menos que se prepare para él. Tiene que estar preparado para la profecía. Empero sin preparación alguna, dice el Malvin, es imposible imaginar que profetizará solo por la virtud del lugar. Acuérdense que hablamos al principio que para que haya profecía tiene que ser un lugar que sea virtuoso. Pero en el caso de los patriarcas, dice, tienen que prepararse. Es imposible imaginar que profetizará solo por la virtud del lugar, como fue el caso del Betamigdash, en donde en ese lugar se recibía el Ruach HaKodesh. O sea que en el Betamigdash profetizabas o profetizabas, no te quedaba alternativa. Así como nos refiere nuestro Tanaj, por ejemplo, hablando de Shemuel, Shemuel yacía en el templo de Hashem
paréntesis lo puse yo, entonces en Shiloh, y Hashem llamó a Shemuel. En aquel momento aparece Dios, ¿en dónde? En Shiloh. O sea que en ese momento la santidad era mayor. Ahora todavía no es. Eh, pero Jacob no estaba listo en ese tiempo para la profecía. Así lo dice el Malvin. Ni se preparó para la profecía, como dijimos más arriba. Y de esto supo que la abundancia profética que cayó sobre él se debía nada más y nada menos a qué, a la virtud del lugar, o sea, el atributo del lugar, no por él. Y por eso dijo, despertó Jacob de su sueño y dijo, en verdad Hashem está presente en este lugar, mas yo no lo sabía. Esto es lo fuerte. Y no me preparé para recibir una profecía. Y de esto dedujo que era el lugar que poseía una santidad adicional, muy bonito, lo que explica el Malvin, como siempre, y que aún sin su conocimiento sobre la virtud y santidad del lugar, se llenaron de luz todos los intersticios de su alma. O sea que el impacto fue muy, muy grande. Y por lo tanto dice, Bairá, Bayomar, y temió, quiere decir, tuvo realmente una sensación de temor. Por lo tanto, tuvo, dice el Malvin, mucho miedo a causa de la santidad del lugar. Y dijo, Ma Norá, cuán conmovedor es este lugar. Y esto es muy bonito, obviamente. Cuán conmovedor es este lugar. Y por esto supo que la escalera, la Sulam, alude al lugar del templo. O sea que estaba viviendo ya la realidad de conocer el Betamigdash, como lo expresaron Hazal en el Midrash, que dice en Midrash de Bereshit Rabá, y ese era el lugar que le mostró aquel comerciante a Rabba Barbarján. Te he de mostrar el lugar donde se besan los cielos y la tierra. ¿Y donde se besan el cielo y la tierra? Eso pasaba en el Betamigdash, que es la escalera colocada en el suelo y sus cimas llegan al lugar donde se besan los cielos. Y por eso dijo Jacob, Ma Norah Amakom Ein Zekim Bet Elohim Beze Sha'ar Hashamayim. Y se conmovió y exclamó, cuán imponente es este lugar, no es sino la morada de Elohim, y este es el pórtico de los cielos. Pues allí era donde Dios habita en la tierra, si podemos así decirlo, ¿no? Y frente a él están abiertos, ese lugar, ese pórtico, están abiertos los pórticos celestiales, donde ascenderán las tefilot y las buenas acciones para derramar la bendición del Eterno. Bien, hermosísima comprensión que tiene el Malvin eventualmente de esta mirada tan particular que tiene con respecto a Jacob y todo su mensaje. Ahora nos queda, por supuesto, ir a la Perashá, estudiarla, ver cada paso. Aquí tienen una perspectiva del Malvin, que es una perspectiva realmente profunda, sabia, y que, bueno, Baruch Hashem, que pudimos traducir casi 10 versículos con su explicación, que no es simple, pero que nos ayuda a tener una comprensión mucho más elevada de todo lo que es este escenario. Que tengamos Shabbat Shalom, Besorot Tobot, Yeshuot, Benehamot. Muchas gracias por acompañarnos y quiera Kadosh Baruj Hu regalarnos buenas noticias todo este fin de Shabbat, Shabbat y el final del Shabbat. Y quiera el Todopoderoso ayudar a todos los hijos de Israel a retornar a sus hogares enteros con buena salud y en paz. Shabbat Shalom, Umeborah. Gracias por estar con nosotros. Disculpen también Babot, Neimot, Betobot. A ustedes, bienvenidos. Lo pueden llevar el material, es de ustedes, no es mío. Eso es lo que nosotros hacemos. El lugar ese va a ser el lugar del Betán. Pues probablemente. No lo responde. O sea, no en la parte que yo traduje, seguramente debe estar. Me voy a fijar. Sí, tiene razón, me tengo que fijar. No todas las cosas uno termina de hacer. Es que estaba traduciendo y me